¿Qué películas crees que son mejores que el libro? Pues no tengo idea, yo creo que ninguna. Mira, mejor es una valoración subjetiva a la que yo no entro. Ninguna película es leal al libro. ¿Por qué? Porque el libro tiene muchos más recursos que el cine. Tú puedes hablar de que hay una gran cantidad de efectos especiales y de movimientos de cámara y de efectos de iluminación que impulsan la narración maravillosamente en el cine. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero creo que la literatura tiene más recursos por esto. Y esto es como yo lo suelo explicar. Cuando tú lees un libro, te lo imaginas. Inevitablemente, lees una novela y te estás imaginando los escenarios, las atmósferas, los protagonistas, las voces, quizás los rostros, los ropajes de los protagonistas. Tú eres el director de cine. Tú te puedes hacer los travelings de cámara que se te dé la gana y no tienes limitación. El cineasta está limitado. Tienes el diálogo interno de los personajes. Tienes el narrador omnisciente, por ejemplo, el narrador que está contándote todo lo que pasó porque lo sabe todo. Generalmente es el propio escritor. Y tienes la voz interna de todos los personajes, lo que piensan. Que cuando tratas de hacer eso en cine es horroroso, ¿no? Una persona que no está haciendo nada y lo oyes como está pensando. Hombre, como recurso alguna vez sí, pero eso no puede pasar en todas las películas y sí pasa en casi todos los libros. Entonces, el cine es un medio diferente. Cuando un cine quiere contar una historia que está en un libro, cuenta otra historia. Cuando el cine puede contar una historia con más eficacia que un libro, muy probablemente, pero es la historia que vio el director de fotografía, el director de arte y los actores. Y no te la puedes imaginar de otro modo, mientras que en el libro te lo puedes imaginar de otro modo. Te lo puedes imaginar de muchos modos o te lo puedes imaginar de uno solo. Entonces, no creo que sea una pregunta que tenga demasiado sentido, aunque en muchas ocasiones lo que sí se siente, y tampoco creo que sea un error, pero muchas de las críticas son que la película traiciona al libro porque no es fiel al libro. Pero es que es muy difícil ser fiel a un libro, por todo lo que ya mencioné, por los recursos enormes que tiene la literatura. Te pongo un ejemplo. Imagínate que en mi novela Los dragones, un niño por primera vez se sube a un dragón. Siente en su cuerpo, te lo voy contando, siente en su cuerpo el golpeteo de las patas y del tremendo voluminoso cuerpo del dragón. En sus manos está agarrándose a las escamas, a las grandes escamas, con miedo, le sudan las manos. De pronto el dragón abre los brazos, abre las alas, extiende las alas y empieza a volar. Y el niño siente la brisa y está aterrorizado, pero de pronto mira a su alrededor y está volando. Y una sonrisa le ilumina la cara y se siente feliz y siente que todo su cuerpo se mueve al son del aletear del dragón. Fílmame eso. Puedes filmar los hechos, pero las emociones, la sensación de las manos del niño, la sensación del cuerpo del niño al galopar con el dragón, la sensación del viento en el rostro del niño, su enorme júbilo, no los puedes filmar. Y entonces la emoción que te puede provocar el libro va a ser muy distinta de la emoción que te puede provocar el cine. Yo soy muy amigo del cine, me encantan. No soy un cinéfilo de grandes cantidades, grandes dosis de cine. Me encanta el cine, pero lo que te puede contar la literatura está mucho, mucho más allá.